Hermanos, músicos, cantores, organistas, coristas, coordinadores litúrgicos, los que nos siguen también en redes. Hoy nos reunimos entonces para mirar juntos la belleza y la profundidad del Adviento, no solo como tiempo litúrgico, y esto es lo importante, sino como una actitud espiritual del cristiano. Vamos a descubrir qué significa el Adviento en nuestra vida espiritual. Nosotros que ponemos voz y alma al canto de la Iglesia, estamos llamados también en el marco de este año jubilar a ser misioneros de esperanza, especialmente en un México marcado por grandes heridas, por la violencia, por las incertidumbres, las crisis familiares, la pobreza, el miedo. Ser músico es ser ministro de la esperanza. El Adviento, entonces, no lo podemos mirar únicamente como una antesala de la Navidad, que es normalmente la perspectiva que tenemos, ¿no? El Adviento es un tiempo de preparación a la Navidad. No, es un tiempo también para despertar, para ponernos en pie. Es un tiempo de aprender a ver con los ojos de la fe la realidad que se nos presenta día con día. Es el dinamismo espiritual profundo del Cristo que viene, del Cristo que se hace carne. Decía el Papa Benedicto XVI en el Ángelus del 28 de noviembre del 2010. El Adviento nos impulsa a contemplar el misterio de Cristo ayer, hoy y siempre, y a dejar que nuestra vida sea penetrada por la esperanza. Y es lo que vamos a buscar ahora, ¿sí? Descubrir cómo el Adviento suscita en nosotros esta esperanza. Nosotros, pues, músicos y ministros del canto, en cada una de nuestras comunidades tenemos un papel único. Damos forma sonora a la esperanza de la Iglesia. Hacemos canto la oración que se nutre de esta esperanza. Y es aquí donde tenemos que aprender a vincular el Adviento como tiempo de esperanza con nuestro canto, con nuestra participación en la liturgia. El mundo va a escuchar entonces en este Adviento nuestras voces. La Iglesia va a escuchar también nuestras voces en el canto. ¿Pero qué va a escuchar en nuestras voces? ¿Una rutina? ¿Cantos rutinarios? ¿Una expresión rutinaria? Ya es otra vez Adviento. ¿Tristeza? Cantos que más que evocar a la esperanza, evocan a aires viejos. ¿Superficialidad? Porque esta es una tentación, ¿no? Vivir en la superficialidad. ¿O escucha en verdad un corazón que clama: ven, Señor Jesús? Esta es la reflexión que les quiero invitar a hacer. Primer punto: el Adviento, un tiempo para mirar la realidad con fe. Hoy vivimos en un tiempo que nace del clamor del ser humano. El Adviento surge como un grito profundo de nuestra humanidad que necesita de Dios. Es la humanidad que clama: ven, Señor, ven a salvarnos, ven a habitar con nosotros. Es el grito de los pobres que esperan justicia, de las familias que esperan reconciliación en la desunión intrafamiliar. Es el grito de los jóvenes que buscan sentido, que buscan entender lo que están viviendo, de un país que necesita paz, de una iglesia que aprende a convertirse constantemente. En ese contexto, el Adviento nos enseña a mirar la realidad sin negar el dolor. No se trata de que nosotros como iglesia queramos quitarle el dolor a nuestra realidad, ¿no? Maquillar la realidad, no. Es mirarla sin quitarle este dolor, pero al mismo tiempo sin caer en la desesperanza, sin ser nosotros alarmistas, ¿verdad? En la rutina o en la apatía, que no caigamos en la rutina o en la apatía, o en la indolencia por el sufrimiento del hermano, que quizás es un cáncer que ahora está entrando mucho en nuestros corazones, el cáncer de la indolencia, no solo la indiferencia, sino ya la indolencia, donde ya no nos mueve esto. El Adviento entonces es mirar lo que somos, recordar quiénes somos y recordar quién es el que viene a nuestro encuentro. ¿Quién es ese a quien estamos clamando: ven, Señor? La virtud de la esperanza, entonces, nos invita al Adviento a mirarla como un ancla firme del alma.
La carta a los Hebreos nos dice que la esperanza es ancla firme y segura del alma. Un ancla que no evita la tormenta, El ancla no quita las tormentas, pero impide que el barco se pierda. Esto es muy importante, porque a veces nosotros pensamos a la inversa. Queremos que el ancla nos evite las dificultades. Queremos que el ser cristiano nos quite el dolor, nos quite el sufrimiento. Que yo por ser católico entonces ya no sufra. No, el sufrimiento es parte de nuestra existencia, porque el mundo también sufre. Sin embargo, nosotros tenemos un ancla, el ancla de la esperanza, que nos mantiene firmes en medio de esa incertidumbre, en medio de las dificultades. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el numeral 1818 que responde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre, la esperanza. La esperanza es esa respuesta del hombre que busca a Dios. Este es el Adviento, pues. Dios en el Adviento no nos quita la noche, Dios no nos arranca de la realidad, Dios no nos arranca de nuestras dificultades, pero nos promete un amanecer. Nos promete que Cristo vendrá y que ese amanecer es precisamente el Salvador. Y hoy más que nunca nos enseña a esperarlo con confianza, con fidelidad. Esperar claramente no es pasividad, es caminar, es activarnos. Cristo nos exhorta, velen y oren. La esperanza entonces no es un detenernos. Esta vigilancia, sin embargo, velen y oren, no surge del miedo. No es aquella persona que está temerosa de que vaya a llegar el ladrón y entonces está despierto, ¿no? Porque no vaya a llegar el ladrón, sino que nace de la certeza de que Dios actúa en nuestra historia. No es el miedo, que nos mueve a reaccionar, sino la esperanza que nos mantiene activos, que alegra el corazón, que nos fortalece. San Pablo afirma en la carta a los Romanos: nuestra salvación está ahora más cerca que cuando empezamos a creer, porque cada día podemos dar estos pasos en nuestra fe y nuestra esperanza. El Adviento entonces es un tiempo que nos enseña a mirar la realidad desde nuestro mundo, sin negar la gravedad de lo que vivimos, pero tampoco sin sucumbir frente al fatalismo. El Adviento nos invita a todos a caminar con pasos concretos. ¿Cuáles son los pasos a los que nos invita el Adviento? Primero, volver a la palabra, volver a la escucha. Segundo, avivar la oración, fortalecer la oración personal y comunitaria. Tercero, revisar nuestra vida. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy esperando? ¿Cómo está mi fe? 4, practicar la caridad. No podemos ir al encuentro del amor sin practicar el amor. No podemos ir al encuentro del que es la luz sin nosotros convertirnos también en luz para nuestros hermanos. 5, el paso concreto de preparar el corazón a la venida del Señor. Disponernos enteramente nosotros. Viendo esta perspectiva, el músico católico entonces no solo canta el Adviento, lo vive. Esto es importante. Nosotros tenemos que prepararnos no para cantar el Adviento, sino para vivirlo verdaderamente. Porque a veces como músicos estamos preocupados: Padre, ya viene el Adviento, ¿qué vamos a cantar? Antes preocúpate por qué vas a vivir, cuál es el encuentro que quieres suscitar. Y entonces sí, tu vida se hará canto. ¿Cómo lo hace? A través de pasos concretos. 4, la conversión del corazón. La vigilancia, que ya decíamos, una vigilancia que nace del miedo. Tercero, la sobriedad. ¿Cuánto tenemos que aprender a veces como músicos a vivir la sobriedad, a ser sobrios? 4, la oración constante. Segundo punto, habíamos dicho, tenemos que ser signo de esperanza en el Adviento. Ahora, ser peregrinos de esperanza en México, en la realidad que estamos viviendo. No podemos desencarnarla. Tenemos que aprender a mirar nuestro país y nuestra realidad
nuestro estado y nuestra diócesis con ojos de fe. México vive momentos duros, complicados, no lo podemos negar. Como iglesia y como músicos católicos no podemos negar ni ser indiferentes a las realidades de violencia, corrupción, crisis económica, polarización, pérdida de valores, desesperanza social. Porque son tormentos que llegan a cada uno de nuestros hermanos. En ese contexto, el músico católico no puede permitirse cantar desde la superficialidad, desde el margen. Padre, a mí solo me preocupa cantar en misa y ya está, lo demás no me importa. No podemos. No podemos vivir en la superficialidad. No podemos vivir en la indiferencia de hacer de cuenta que esto no está pasando. El músico no puede decir, mire, a mí lo que me preocupa son las partituras. De ahí en fuera que el mundo ruede. Claro que no. Porque nuestro canto tiene que ser expresión de nuestra fe, y nuestra fe nace también de la realidad, de lo que vivimos. El músico no puede permitirse negar la realidad, negar lo que estamos viviendo. Nuestro canto debe nacer de una fe profunda, con la mirada bien puesta en el horizonte del Evangelio, una fe centrada en Cristo, pero una fe que sea realista y profundamente encarnada en la vida del pueblo. Aquí, si se dan cuenta, el músico comienza a tomar un dinamismo distinto del que a veces pensamos. Porque a veces nos dicen, padres, que el coro solo llega a misa, canta y se va. No, el músico es iglesia, forma parte de la comunidad, siente con la comunidad, ama con la comunidad, sufre con la comunidad. El músico se vuelve entonces peregrino de esperanza. Primero, somos peregrinos porque no estamos instalados. Porque no es que digamos, yo solo estoy aquí y ya está. No, no estamos instalados en este mundo. Vamos hacia Cristo. Vamos hacia el Señor, y el músico también lo tiene que reconocer. Somos peregrinos de esperanza porque sabemos quién es el que camina con nosotros. Somos peregrinos porque vamos hacia el Señor. Y peregrinos de esperanza porque reconocemos quién es el que está caminando con nosotros. Por tanto, como músicos estamos llamados durante todo el Adviento a vivir este tiempo, primero, consolando a la comunidad a través del canto. Nuestro canto tiene que ser un consuelo para nuestra comunidad. Segundo, animando a nuestros hermanos en los momentos difíciles. El canto también anima, acompaña. Tercero, recordando en cada misa que Dios no nos abandona, que Dios está con nosotros, que viene a nuestro encuentro. Cuarto, proclamando que la luz vence la oscuridad. Vean cómo la labor del músico es mucho más grande de lo que a veces nos damos cuenta. Por todo este acompañamiento, por todo este impulso que va dando a la comunidad. Nuestro canto, hermanos, es profecía. Y nuestro canto se vuelve la voz del profeta. Dice la carta a los Efesios: canten y salmodien al Señor en sus corazones. La música, cuando nace del Espíritu de Dios, verdaderamente se vuelve profecía, una profecía que denuncia lo que está mal, que anuncia lo que está por venir y que consuela al hermano que sufre, que despierta al que duerme, que no se encierra, que no se queda corta, sino que va más allá. El Adviento le pide a nuestros cantores: profeticen la esperanza, que sean profetas y no que entretengan. Nuestro canto es profecía, no entretenimiento. Que recen, no que actúen. Nuestro canto tiene que ser una oración vivida y no una puesta en escena. Nosotros no vamos a cantar para fingir que vivimos una espiritualidad, sino que sea verdadera expresión de lo que vivimos. Que comuniquen la fe y no que llenen silencios. Me ha pasado que a veces
Sale uno de misa y dice: ay, padre, como que faltó rellenar con algo, no había coro. No, el coro no está para rellenar, sino para enriquecer el momento, para comunicar la fe, no para tapar silencios. No puede ser un escape al silencio. El músico que es profeta reconoce el dolor, sabe reconocer el dolor de la iglesia, anuncia la esperanza, consuela a la comunidad y recuerda que Cristo viene a renovar todas las cosas, como nos dice el libro del Apocalipsis. Aquí ya estamos poniendo en la antesala nuestra tarea como músicos ahora en el Adviento. Yo no puedo pretender montar un repertorio de la misa de Adviento si primero no soy capaz de reconocer el dolor de mi comunidad. ¿Qué es lo que nos duele? ¿Cuál es el sufrimiento que está pasando mi comunidad? Si no estoy dispuesto a anunciar esperanza frente a esos dolores, frente a esa realidad, porque entonces podremos cantar obras muy bonitas, muy bellas, pero que no responden al sentir de nuestra gente, que no comunican, que no dicen nada, que se quedan en la superficialidad. Si no estoy dispuesto como músico a consolar a mi comunidad, a que el canto sea verdaderamente la expresión de la voz de Dios que le dice: no te preocupes, yo estoy contigo, tú eres mi pueblo y yo seré tu Dios, yo camino contigo. Y que nos recuerde esto, que Cristo lo renueva todo. El Adviento así se hace oración, y nuestra oración se convierte en canto. La oración de la Iglesia: ven Señor, ven pronto. Toda la espiritualidad del Adviento se contiene en esta frase: ven Señor Jesús. En esta frase el clamor se vuelve súplica, porque el pueblo clama: ven Señor, a ayudarnos, a caminar con nosotros, a fortalecernos. Es el deseo profundo del alma que quiere encontrarse con su Señor, que anhela el encuentro esperado. Es una actitud de fe, porque es la certeza de que Dios camina con nosotros, de confianza y la certeza plena de que Dios actúa. Así ha rezado la iglesia primitiva, así también debe cantar nuestra iglesia hoy, y así debe vibrar nuestro ministerio, reconociendo: ven Señor Jesús. El músico convierte el clamor del pueblo en melodía. La melodía nutre y acompaña y expresa la oración que se eleva a Dios en esa esperanza: ven Señor, no tardes en llegar. El canto litúrgico así es una oración que sostiene al pueblo. Un pueblo que sufre y necesita cantos que alimenten el alma. Por eso, el Adviento en el canto debe ser, primero, sobrio. No necesita grandes adornos ni acompañamientos. Cuidemos eso en nuestro canto ahora en el Adviento, que sea un canto sobrio, no demasiado adornado. Segundo, sereno. El Adviento no es un tiempo que exprese dolor, sino que expresa paciencia, paz, que nos viene por la venida del Señor. A veces tenemos esta tentación. Vemos el color morado en las parroquias y entonces decimos dolor, sufrimiento, que el canto exprese el dolor. No. El Adviento no es un tiempo de sufrimiento, sino un tiempo de serenidad. Tercero, el Adviento debe de cantar la esperanza. Es un tiempo lleno de esperanza, una esperanza firme y nutrida, consciente y activa. Y tiene que ser siempre el Adviento orientado hacia la venida del Señor, que como ya lo conocemos litúrgicamente, el Adviento nos va a presentar tanto la venida escatológica al final de los tiempos, como la venida histórica, recordar el momento del nacimiento de Cristo. Pero lo que el Adviento nos llama es a expresar esa fe en la venida del Señor, que se concretiza históricamente con el nacimiento de Jesucristo, pero que se amplía y se plenifica en la parusía al final de los tiempos. Una nota importante: el Adviento no es tiempo de villancicos, no es tiempo de sentimentalismos. Cuidemos esto. Es tiempo de una espera, y de una espera vigilante. La música, si se dan cuenta entonces, se ha convertido ya en un camino interior.
El Adviento invita al músico a renovar su propia vida espiritual, revisar si la música que hago nace de la oración y no solo de la técnica. Yo me pregunto, ¿cuántos hermanos están hoy sacando, ¿no?, los cantos, el repertorio? Necesitamos afinar las guitarras para poder preparar el Adviento, cantar el Adviento, pero no están preparando su corazón, pero no se están preparando espiritualmente. ¿De dónde van a hacer esa oración, esa música? ¿De la conversión o de la técnica? De que soy muy bueno en la guitarra. Preguntarnos si cantamos desde la fe o desde el ego. Padre, ¿por qué quiero poner este canto nuevo? ¿Por qué? ¿Porque nutre la fe o porque te van a aplaudir? Qué bonito está el canto. Pedir al Espíritu Santo que purifique nuestro servicio musical. Que realmente sea el Espíritu el que nos impulsa. El corazón del músico debe ser entonces el primer instrumento afinado en la armonía de la alabanza divina. El Adviento nos ayuda a afinar nuestros corazones. El Adviento es el tiempo propicio para disponer así nuestro instrumento. Y no hablo del instrumento físico, sino del de corazón. Afinemos nuestro corazón a la alabanza divina. Quiero pues, hermanos, después de haber hecho un poquito esta reflexión, este adentrarnos en el espíritu del Adviento, poder hacer algunas consideraciones, algunos criterios pastorales, algunas orientaciones litúrgico-musicales para el Adviento. Esto no es que sean normas, ¿de acuerdo?, que se tengan que seguir rigurosamente, sino que nos sirvan para generar un criterio. Lo que más nos interesa en la liturgia es que tengamos criterio del por qué hacemos lo que hacemos, para qué. Todo lo anterior nos ha servido para tener este bagaje, entender qué es el Adviento, cuál es la participación del músico y ahora aplicarlo. ¿Cuáles podrían ser algunos criterios pastorales de todo esto? Vamos a guiarnos por lo que dice Sacrosanctum Concilium en el número 121. La música debe guardar el carácter propio de cada tiempo litúrgico. Ya hemos ahondado un poco en cuál es el carácter del Adviento, de la esperanza, de fortalecernos espiritualmente. Primero, un criterio espiritual. El canto debe expresar la esperanza. Por tanto, el Adviento tiene un color, un tono, un espíritu. ¿Cuáles son los matices de este tono del Adviento? La austeridad. Por eso vemos que durante el Adviento se despoja al presbiterio y al templo de mayor ornamentación para centrarnos en lo fundamental. Esto no como un signo de penitencia, sino de austeridad, es distinto. Nos volvemos austeros. El canto, la música, también se vuelve austera. Es un tiempo de vigilancia, por eso quitamos esa ornamentación, por eso quitamos los distractores. Cualquier cosa que quizá en el gozo pueda llevarnos por las ramas, para irnos a la raíz, a lo profundo. Un tiempo de expectativa, porque si quitamos, digamos, toda la ornamentación, si quitamos ese fondo, entonces podemos tener expectativa en lo real, en lo concreto, en lo fundamental. Hay una dulzura contenida, porque el tiempo de Adviento tampoco es un tiempo de tormento, ¿sabes? Aunque estamos en la espera escatológica de Cristo, nosotros los católicos y los cristianos no reconocemos el final de los tiempos como un tiempo de tormento, como un tiempo de castigo, sino como el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la dulzura que trae el Adviento. Esa es la esperanza que nos fortalece en decir, el mal no triunfará. El mal no terminará con esto. Vendrá la luz, vendrá el sol que nace de lo alto. Vamos hacia allá, vamos hacia el encuentro de Jesucristo. Y hay un gozo, ¿se dan cuenta? Pero sereno. No es la gran fiesta, no son fanfarrias, sino es el gozo que nace del corazón que se encuentra con el amado y que le permite seguir caminando. La música entonces debe expresar eso, no solo en la letra,
también en la técnica y en la armonización. Y esto es importante. No solo que la letra de nuestros cantos hable de esto, lo exprese, sino que también lo llevemos a la armonización, al acompañamiento, a la instrumentalización de nuestros cantos. ¿Qué podemos decir respecto de los cantos del ordinario y de los cantos del propio? Aquí tenemos que hacer una distinción importante. Los cantos del ordinario que conocemos son aquellos que no varían, que son siempre iguales. El Señor ten piedad, el Gloria, el Santo, el Cordero, que tienen un texto fijo. A veces son los cantos que más manipulamos cuando hay un cambio del tiempo litúrgico, cuando quizá tendrían que ser los menos manipulados. Porque nos lo expresaba en una ocasión así un padre, como que la carnita del tiempo litúrgico no está en los cantos del ordinario, sino en el propio, en la entrada, en el salmo, en el ofertorio, en la salida. Esos son los cantos que realmente marcan el tono de la celebración. Los cantos del ordinario, en cambio, siempre son así, ¿sí? Por eso tiene una letra fija, son himnos fijos, que pueden cambiar en la armonización, pero que esa armonización tiene que entrar en las características que ya hemos dicho, de sobriedad, de esta dulzura serena, de serenidad, de esperanza. Bien, entonces, ¿qué poder decir de los cantos del ordinario? Respecto del Kyrie, del Señor ten piedad, busquemos cantos que sean sobrios, que no tengan adornos excesivos, muy melismáticos, sino más bien cantos que sean en esa sobriedad. La sobriedad no quita la elegancia ni la finura, pero que son más directos, vamos a decirles. Como sabemos, el himno del Gloria no se canta durante el Adviento. El Sanctus, el Santo, hay que aprender a ser fieles al texto litúrgico, evitar improvisaciones o malas adaptaciones, porque pasa mucho que el Santo es el que tocamos mucho para que suene navideño, porque ya lo queremos pintar de la Navidad del Adviento. Cuidado. Un canto sobrio que nos manifieste lo que expresamos en el Adviento. El Cordero de Dios, cosa importante y que ya hemos dicho en otras ocasiones, no es un canto que acompañe el rito de la paz, acompaña el rito de la fracción del pan antes de la comunión. Entonces, orientemos este canto a lo que acompaña el rito de la fracción del pan, en la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Seamos fieles, pues, al sentido auténtico que se está viviendo en el momento del rito. Si se fijan, no he entrado como en cosas muy concretas en estos cantos. ¿Por qué? Porque es el ordinario. Este cambia poco, realmente, porque son himnos fijos. En cambio, ¿qué podemos decir? Sí, de los cantos del propio. El canto de entrada tiene que ser un canto que introduzca el espíritu de lo que estamos celebrando en el día. Sí. Casi que al escuchar el canto de entrada podamos identificar, saber, estamos en Adviento, estamos en tiempo ordinario, estamos en Cuaresma. Bueno, ahora tiene que ser un canto que nos introduzca al espíritu del día. ¿Y cuál es ese espíritu del día? Cantos que hablen acerca de la luz, de la vigilancia, del camino, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la promesa del Dios que camina con nosotros. Procurar también que el salmo siempre sea cantado en la medida de lo posible y que la armonización vaya con este tono espiritual de la celebración de sobriedad, de esperanza. La aclamación antes del Evangelio que sea sobria más que festiva. Tiene que ser alegre, pero sobria. Recuerden que este himno o esta aclamación, aleluya, es una aclamación pascual, por tanto siempre será alegre, pero en este caso no festiva, sobria. Sobria, para que nos dé paso a la esperanza. El canto que acompaña el ofertorio y la comunión tienen que ser cantos más bien contemplativos, que expresen la súplica confiada del pueblo que camina hacia el Señor. Y la salida, como lo sabemos, un canto de misión que nos invita a estar vigilantes, a caminar en la luz, a esperar en el Señor. Aunado a esto, evitemos algunos errores comunes que se suelen presentar en el Adviento. Evitemos villancicos antes del 24 de diciembre. ¿Sí?
Evitar cantos demasiado festivos, ¿sí? que hablan más de fiesta y de gozo, ¿sí? Y no tanto del Adviento. Tercero, evitemos la Navidad comercial dentro de la liturgia. Nosotros estamos celebrando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuidémonos de no caer en esta Navidad comercial, ¿sí? Que para muchos puede ser muy conmovedora, muy linda, que habla también de nuestra unión familiar y culturalmente tiene grandes riquezas, pero no tiene lugar en la liturgia. La liturgia es otra cosa. Evitar también cantos que nos hablen ya del niño Jesús antes de tiempo. Y un punto muy importante, evitemos repertorios que generen confusión teológica, que diluyan la esencia del Adviento o incluso de la Navidad, de la venida del Señor, que hagan parecer que la venida del Señor es un cuento bonito, ¿sí? Yo esto lo decía también en una ocasión, por ejemplo, respecto del nacimiento, como a veces hacemos ahora los nacimientos cada vez más abstractos, como si la venida del Señor fuera una cosa abstracta, cuando tendría que ser lo más realista que tenemos, porque nuestra fe se basa en la realidad, en un acontecimiento histórico, no en una idea abstracta. No podemos hacer de nuestra fe una cosa abstracta, ¿sí? Entonces evitemos también caer a veces en ese diluir, ¿no? Y caer en una confusión teológica, haciendo parecer que la Navidad es un cuento bonito, o que la Navidad es una cosa, a veces decimos, ay, es que la Navidad es solo un tiempo familiar. No, va más allá de solo un tiempo familiar. Tampoco caigamos en el pensar que el Adviento es solo una preparación a la Navidad. El Adviento es un tiempo litúrgico fuerte en la Iglesia, que tiene su sentido y que tiene su espiritualidad, y que tenemos que entrar al espíritu del Adviento. También hay que introducir con sutileza elementos sonoros que nos ayuden a vivir el Adviento. ¿Qué les propongo? Que nuestros cantos en estos días tengan melodías sencillas. ¿Sí? Evitar la sobreornamentación. Yo les invito, ¿por qué no intentar entrar a tonos menores, tonalidades menores en los cantos que puedan expresar la expectativa a la venida del Señor? Armonías limpias, ¿sí? Más que una música muy barroca, armonías limpias, claras, que quiten todo aquello que sobra para ir directamente a lo fundamental. E instrumentos que acompañen sin sobrecargar. ¿Sí? Quizás sea un buen momento en el Adviento, por ejemplo, apostar más a la voz, que a veces le tenemos miedo como coros, ¿verdad? Tenemos nuestros coros, a mí me ha tocado en muchas parroquias, que sonorizan todo, ¿no? Entonces sonorizamos la guitarra, sonorizamos casi hasta la batería, todo menos las voces, ¿sí? O la voz queda muy escondida, cuando quizá tendría que ser un tiempo también para realzar eso, hacer notar que es la Iglesia la que canta y poder prescindir quizá de algunos instrumentos que en otro tiempo se podrán reincorporar, pero que quizá valdría la pena hacer el canto ahora más sobrio. Reitero, el Adviento no es entonces una antesala de la fiesta, no es solo prepararnos para la Navidad, es una escuela en el Espíritu, es una escuela de nuestra alma. La música también tiene que enseñarnos a esperar, tiene mucho que enseñarnos la música para vivir la esperanza. El Adviento, pues, es una misión para el músico, tenemos que ser eco de la esperanza del mundo. Lo que cantamos tiene que transformarnos, tiene que ser signo para nuestra propia conversión. El Adviento no solo cambia la liturgia, tiene que cambiar necesariamente la vida del músico, la vida del cantor. Un músico que vive el Adviento tiene que ser más humilde, tiene que ser más paciente, tiene que ser más misericordioso. Un músico que vive del Adviento se vuelve más atento al dolor del hermano y más disponible para el servicio. Yo les invito
a los hermanos también que nos miran en redes sociales, que nos acompañan. El Adviento es una gran oportunidad para que la ministerialidad del canto no se quede tampoco solo en el canto. Poder vivir un apostolado también. ¿Por qué no ocupar el Adviento para decir ahora también como músicos vamos a vivir una obra de caridad? Insertarnos más en la dinámica pastoral, en la dinámica de toda nuestra iglesia. Eso nos ayudará también, en el fondo moverá nuestro corazón y les prometo que será una alabanza más limpia al Señor. Tenemos que ser músicos que sanen. La música puede herir o puede sanar. Y en un país tan herido, el músico católico tiene que ser instrumento de consuelo. Hoy más que nunca tenemos que convertirnos en instrumento de consuelo. Recuerden esto, por favor. Cada misa que acompañemos puede ser para alguien que no conozcamos, para alguien que ni siquiera nos lo haga saber, el único momento en que escuche una palabra de paz en su semana. Puede ser ese día nuestra voz, la fuerza que necesitaba para no caer. ¿Cuántas personas salen de misa y dicen, es que ese canto me dio fuerza, me ayudó? Y nosotros ni nos enteramos, pero cambió en algo a la persona. Puede ser que nuestra voz se convierta en ese momento en el abrazo de Dios que envuelva a la persona. ¿Cuánto más si lo hacemos con fe? ¿Cuánto más si lo hacemos con esperanza? Ojo, esto no es por nuestro canto en sí mismo, no es porque nosotros seamos los grandes, evangelizadores no es por el sentimentalismo, no es por la técnica, no es por el romanticismo que le podamos poner, ay, es que cántala de una manera más romántica, es que métele más pasión. No se trata de eso, sino de transparentar la palabra de Dios, porque es la palabra la que transforma. Permitamos que en el Adviento, así como lo dice Juan Bautista, tengo que disminuir yo para que sea Cristo quien se note más. También en el Adviento el músico tiene que aprender a decir, tengo que disminuir yo para que el sol de justicia que nace de lo alto resplandezca. Permitamos en nuestro canto que sea la palabra de Dios la que resplandezca, no nuestra muy buena técnica, no nuestro romanticismo. Que sea la palabra de Dios la que resuene en el corazón de los fieles. Así pues, nuestro canto debe hacer resonar en el corazón del pueblo el clamor de la Iglesia. Ven, Señor, renueva nuestra vida. Ven, Señor, sana nuestro país. Ven, Señor, fortalece nuestra esperanza. Queridos músicos, cantores, ministerios, que el Adviento sea una oportunidad preciosa para afinar nuestra alma y nuestro ministerio. Que este tiempo nos despierte, nos renueve, nos haga más sensibles a la realidad, más llenos de fe, más capaces de cantarle a un mundo que necesita escuchar la esperanza de que Dios viene y está a la puerta. Que el Señor así nos ayude y que podamos ser testimonio de esperanza en medio de este